a un mundo diferente. Pero debemos volver. Debemos volver por aquello que nos apasiona, por lo que mueve nuestro corazón. Volver por lo que amamos, por quienes amamos, por quienes dependen de nosotros. Debemos volver para recuperarnos, para intentarlo, para ayudar. Debemos volver para ayudar. Debemos volver por nosotros, por nuestro país. Distanciados, adaptados, conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. En todas partes. Ponte Exa FM 8:41. De regreso ya, y el Ecuador conoció, digamos, ya no solo lo que se venía argumentando en los últimos años, sino en imágenes, ¿no? Y lo impactante son las imágenes que Código Vidrio nos ha puesto a disposición por su acceso a estas filmaciones y ha contextualizado cómo se realizó para eso. Está ahí Ramiro Rivera, político, politólogo y catedrático. Ramiro, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Esto devela yo diría que una decadencia de lo que se hacía, o es la plenitud de lo que hicieron en estos 13 años. Bienvenido, buenos días. Sí, es lo uno y lo otro, y también es parte de muchas cosas, Francisco, que seguirán saliendo. No olvidemos que la embajada terminó siendo no solamente un elemento de soltero donde el señor Assange hacía sus bacanales. Imagínense usted una sede diplomática de 160 metros que se la dividió por la mitad para que lo use él. Día y noche entraban pues hackers, asesores, conexiones. En Ecuador le habría comprado equipos de alta sofisticación para que pudiese espiar al resto. Le compró equipos de video configurados por el mismo, información que dispongo, conectados directamente por la CNI, además con expertos españoles y cubanos. Y esos equipos se habrán quedado con ellos. Pero por supuesto, cuando el señor canciller Valencia dice, y tiene razón él, que se ha gastado en el caso Assange $6 millones, él está diciendo del registro que queda exactamente. Hay un informante que decía, por ejemplo, que los miembros de seguridad, que eran unos orangutanes de una empresa española, la que tiene los videos que está publicando el portal que usted menciona, y hay otros videos mucho más que yo entiendo que algunos sacarán y otros son impresentables porque no tiene sentido. Pero cuando había un guardia, sacaban billetes, decían vaya usted a almorzar, pero no le daban pues 5 libras de esterlinas o 10 euros, le daban 200, 300 esterlinas de oro esterlinas para que vayan a comer. Es decir, fue un dispendio, fue una orgía de corrupción. Y además, Francisco, acuérdese usted que toda la gente creía que intempestivamente el señor Assange había llegado a la embajada, me acuerdo, un 19 de junio del 2012. No es cierto. El señor Patiño, en abril, envió a una empleada de él que era jefe de su despacho para que venía en junio. Todo era planificado. Fue una obra de teatro, un drama, un simulacro. Montaron para la publicidad entonces. Exacto. Guijarro, es decir, José Guijarro, Mario ¿sí? Guijarro Arias del Chema. ¿Sabe quién era él?
vicecanciller de la República del Ecuador para asuntos de, me parece que de Europa o de Oceanía. Él era el íntimo, este sujetillo ahora es diputado y miembro de las Cortes de España por el partido Podemos, ¿sí? Él es el que... Claro, él consiguió. Claro, Los él es recursos. que va Está, doctor Rivera, está en línea también Arturo Torres, el colega periodista que ha puesto a disposición de la ciudadanía esto de lo que estamos comentando, más los datos que usted nos ayuda y contextualiza el tema. Arturo, buenos días. Estamos conversando con Ramiro Rivera. Él ha escrito también y tiene información. Pero este Código Vidrio, el portal que diriges, nos pone de cuerpo entero lo que pasó y lo que fue la política exterior ecuatoriana. Arturo, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días, saludos a toda la audiencia. Bueno, la verdad es que el video sí es como una evidencia de para proteger a un asilado, lo que por cierto está fuera de, creo que no hay un caso así en la historia mundial, ¿no? Que se ponga a disposición una sede diplomática de un asilado, más allá de que el asilado es el que está recibiendo un auxilio del gobierno que le da asilo, por lo tanto debe volver. Realmente un año antes, Francisco, no es abril, es mucho antes, porque básicamente además todo tiene que ver con el acercamiento que empezó a tener el gobierno ecuatoriano desde que Wikileaks publica los cables diplomáticos. Entonces, publicamos, yo en esa época también me encargué de este tema, ahora lo cuento por primera vez, de trabajar en los cables de Wikileaks y en los acercamientos que tuvimos para difundir la información, y también la dieron a Diario El Universo, recordarás tú, que los dos diarios publicaron los cables diplomáticos. El Comercio y El Universo publicaron. Entonces, luego de que publicamos esos cables diplomáticos de Wikileaks, como habían publicado decenas de medios a nivel internacional, incluido el New York Times, el Washington Post, el gobierno quiso acceder a toda la información porque se sentía golpeado con la información que estaba saliendo en los dos medios. Desde ahí, es decir, desde mediados del 2010, empiezan los acercamientos del gobierno ecuatoriano con ya Fidel, los que logran afianzar este acercamiento con Wikileaks, y ya desde ese momento se empieza a pensar en este plan B para Assange en el caso de que se agraven las circunstancias en el Reino Unido, como efectivamente ocurrió cuando Suecia empezaba a presionar para que se le detenga, él pueda rendir declaraciones en Suecia, en fin. Ahí es que empieza toda esta relación con el gobierno ecuatoriano, es decir, mucho antes. Y eso es lo que nosotros habíamos también publicado, y coincido con lo que decía el contertulio. Sí, en el sentido de que esto fue un montaje, una obra teatral, y así precisamente nosotros lo presentamos hace 2 meses, ¿no es cierto? Como que todo fue una simulación. La puesta en escena del asilo, o sea, cuando el asilo fue perfectamente planificado, se asignó un fondo antes, empezaron readecuaciones en la embajada, era un fondo de creo que más de $300,000, no estoy seguro de la cifra, está publicada, pero todo se preparó fríamente. Cuando llegó Assange, Chema estaba en la embajada esperándole, ¿no es cierto? Y al día siguiente voló a Quito para informarle al canciller y dejó a su esposa trabajando en la embajada de Ecuador en Londres, a una española que también fue contratada como funcionaria diplomática. Entonces, eso nos da la medida de cómo todo esto se fue gestando. Cómo manejaron. Que existen. Doctor Rivera, Arturo nos comenta, y claro, ellos publicaron como Código Vidrio, pero además Arturo, cuando estuvo
el Comercio hizo estas publicaciones de Wikileaks, el diario El Universo también hicieron este seguimiento. ¿Para qué cree usted que necesitaban? Usted lo ha dicho ayer en su columna, algunos acercamientos a lo que usted considera, pero ¿para qué montar este show, esta obra de teatro? ¿Para crear la imagen de un líder internacional, de un adalid de las libertades, de la nueva izquierda? Y a eso se sumaban, como nos recuerda Arturo Torres, el Chema Guijarro con Podemos, y aplaudir lo del chavismo, el castrochavismo, lo de Ortega, lo de Morales. ¿Para qué necesitaban este espectáculo? Además de la plata, ¿no? Es de un egocentrismo al de una montaña. Y Rafael Correa no solamente que se creía ya el líder indiscutible del Ecuador, el enviado providencial para servirle al Ecuador toda la vida, al extremo que forzó una enmienda constitucional para otorgarse la reelección perpetua, y creo que se consideraba en su momento liderazgo del socialismo del siglo XXI en Sudamérica después de Chávez. Y creía que hizo, diríamos, en términos políticos, un negocio redituable, porque le ayudaba a Assange, se supone que Assange le ayudaba al señor Correa, porque no todo el material de Wikileaks que manejó el señor Assange y que afectaba al correísmo, de lo que conocía del correísmo, lo difundió. Ese es parte de los secretos que él, supongo, que se llevará a la tumba. Y el señor Correa de pronto se creía que era ahora el héroe del mundo, el héroe que podía desairar, que podía burlarse al imperio, porque había concedido asilo a este señor en el 2012, aunque tiene razón Arturo Torres, en señalar que los contactos comenzaron en el de que se genera. Y es cierto que no solamente estaba Guijarro, estaba este famoso Fidel Narváez, que la Contraloría debería investigarlo, porque hay cierta información de alguna adquisición cuentiosa de este señor en Snowden, y entonces le desautorizó Patiño, le dijo que no estaba autorizado. Todo estaba planificado, porque el show era completo. Dirigía en el Renacimiento el héroe de la libertad de expresión, el que protegía a este héroe que era el señor Assange. Todo esto fue un show, solamente para presidir. El mes de abril, no digo yo que en el mes de abril comenzaron las conversaciones, no. El vínculo de Assange con el señor Correa a través del Chema Guijarro comienza desde el año 2010. Acuérdese que hasta este señor Assange ya le hace una entrevista para el mes de abril del 2012, es decir, 2 meses antes, dos meses antes de que Disque entrara por sorpresa, ya envía a Correa una delegación de su mismísimo despacho, con su jefa de despacho, y solo para adecuar la mitad del espacio de la sede diplomática de 200,000 euros, de $200,000, otra de $170,000. Y un hecho más, cuando la Corte Suprema de Londres, al parecer, Assange ya tenía preparado refugiarse en la embajada el 30 de mayo, al extremo que con orden escrita del señor canciller, expulsan a todos los miembros de la embajada, les quitan las... Hay un español que enseña las fotos de los hijos de algunos funcionarios para atemorizarlos.
la Corte Suprema acepta una apelación, ahí desocupan la embajada. Hay documentos, que además los tengo, porque de alguna manera hay personas honorables, honestas, que sí le proporcionan alguna información a uno. Yo le reitero, Francisco, lo de Assange fue un simulacro, fue un teatro montado porque el señor Correa quería ganar espectacularidad universal. Él quería ser el Aladid de los derechos humanos, el que provocaba, disque, al imperio, y porque Assange era un dispositivo del siglo XXI. De tal manera que la FARC es una pieza de todo ese drama. Y en parte, diría, consigue tener esa imagen, ¿no? Tanto que alguna gente nos hablaba de libertad de expresión en virtud de lo hecho. Arturo, tú que eres un investigador permanente, de dejar el ejercicio en un medio impreso, digamos así, le ofreces tu trabajo de investigación permanente. ¿En dónde está la línea esta de conseguir los documentos y no volverse un Wikileaks? Sí, es importante tu pregunta, Francisco, porque básicamente ese es el quiebre en el cual Assange se muestra como un militante a favor de las causas rusas. ¿No es cierto? Cuando él, creo que se saca la máscara cuando o bloquear las cuentas de Wikileaks, o sea, empieza un sinnúmero de acciones de Estados Unidos contra Wikileaks, y él encuentra un aliado en Rusia desde ese momento. Y por eso es que desde ese momento porque te debía cumplir una especie de arresto domiciliario. Entonces, en ese momento, él, por una razón de conveniencia política, empieza a tomar un giro a favor de Rusia y a hacer denuncias permanentes que se sesgan. Él hasta ese momento tiene asociaciones con medios importantes a nivel mundial. Pero después de que él da un giro y deja de tener estas alianzas, porque él no es un periodista, él es un hacker, es un informático, de seguridad informática para acceder a información privilegiada, lo que por cierto está prohibido por la ley, también hay que decirlo. Entonces, él no es periodista, esto hay que tener claro, se vende la imagen de periodista, pero él básicamente lo que hizo al inicio fue cooperar con otros medios que sí sabían de periodismo y hacían la contrastación, verificación de la información. Les entregaba piedras de oro que ustedes lo fundían y lo daban a conocer en el contexto que se debía hacer, ¿no? Exacto, o sea, en información es el carbón, ¿no? Que se pule para llegar a ser un diamante. Y ese es el trabajo de edición, o sea, desde un terrón donde hay una veta de oro, tú lo que haces es ir puliendo, ir trabajando. Y fiable y sea contrastada. Esto no hacía Assange, y lo que hizo posteriormente, después de que rompió ya la alianza, porque él ya vio que hasta aquí llegó con los medios, ya los utilicé, entonces empieza Wikileaks a filtrar por sí solo, porque se convierte ya en una plataforma conocida a nivel mundial, y empieza a divulgar información sin edición, empieza a revelar fuentes y las pone en peligro. Eso no podemos hacer, en periodismo no se hace eso, o sea, un periodista lo que hace es proteger a sus fuentes, y Assange lo que hizo en muchos casos es develar fuentes al develar información y ponerles en riesgo, porque repito, él no es periodista. Entonces, cuando entra en esta nueva etapa de Wikileaks trabajar solo al margen de los medios, él empieza a tener un acercamiento estratégico con Rusia. En el caso ya de Correa, y hace la propaganda de que da asilo a un perseguido de Estados Unidos, a un defensor de la libertad de expresión. Entonces, mientras aprobaba la ley acá.
Exacto, mientras pues, acá en el Ecuador, o sea, es una simulación permanente y una relación con Patiño es pura conveniencia, ¿no es cierto? Porque además, por los informes que han dado algunos de los embajadores, uno de los embajadores en concreto también, Assange hacía negocios en la embajada. O sea, lo que hacía, por lo que él hacía, según esta denuncia, yo tengo un documento, negocios cobra por todo lo que hace en la embajada, es decir, entrevista cobra, documental cobra, cualquier gestión que hacía cobraba. Eso embajadores. Entonces, nada de esto es gratuito, Pancho. O sea, detrás hay muchos intereses económicos y políticos. Y los dos lados, en su momento, del lado del gobierno ecuatoriano, Wikileaks, sacaron un beneficio, pero en perjuicio del Ecuador y sus relaciones internacionales con diferentes países. Tuvimos una gran inversión para montar esta obra de teatro. Arturo, ¿tú crees que algún momento el ex canciller Patiño y el propio expresidente Correa, actores principales en esta obra, podrán pagar? La justicia nos está debiendo el seguimiento y lo que nos ha dicho el doctor Rivera, la plata que no está en recibos, esa que salió de la Senaín. Para ellos tienen ellos. Sí, así es, totalmente. Me parece que la denuncia del doctor Rivera es muy grave. Y lo más grave es que en este caso hay mucha impunidad. Las autoridades no han querido entrar a fondo en este tema para investigar desde Contraloría. Contraloría ha hecho un informe muy detallado sobre los gastos en la embajada, pero creo que tienen que ir más allá. En el tema de gastos especiales, pues sabemos que con gastos especiales se pagó cerca de 7 millones de dólares a UC Global. Y también ahí habría que averiguar, ¿no? ¿Cómo es que se dio ese contrato? Porque nosotros sabemos por los casos, o sea, detrás de todo había una comisión. Por todo comisionaba el gobierno, ¿no es cierto? O sea, escogía empresas amigas y cobraba comisión. O sea, el mismo esquema de soborno se repite a todo nivel en el Estado y en el gobierno de Rafael Correa. Pero se ve que allá gastábamos, más que pedir allá gastábamos, ¿no? Totalmente. En Assange se gastó solamente en la manutención declarado de lo que se sabe, como $795,000, sumamos los 7 millones de dólares de la seguridad, o sea, de lo que se conoce. ¿Cuánto de lo que no se conoce? Es realmente es insólito lo que pasó en el hotel con el huésped que se convirtió en el dueño y mandamás del hotel, Francisco. La embajada... Y un maltratador, por lo que se ve. Por supuesto, o sea, una serie de excesos que fueron de alguna forma tapados por el canciller, ¿no es cierto?, pese a las quejas permanentes. Doctor Rivera, de lo que nos dice Arturo, claro, aquí hay todo un esquema que hay que desmontar. ¿Usted cree que todo era entre la Cancillería, la Secretaría, algunos asambleístas, no sé, qué afán tendrán ahora de cuidar las cosas estas que Arturo las ha develado y ha escogido, diría yo, el video más decidor de la obra de teatro, ¿no? Realmente es el video más, más delicado y diplomático, porque lo único que hacen es bailar. De lo que entiendo hay otros videos. No olvide usted que este señor Assange jugaba en patineta. No olvide que maltrataba a funcionarios. No olvide que tenía intervenidos, se supone, todos los teléfonos y los equipos de computación desde el embajador para abajo. No olvide que botaba en las paredes sus excrementos. Hay videos donde este señor entra en la olla, entiendo, donde el funcionario está haciendo, hirviendo su agua para tomar un café, él entra con su rasuradora y lo lava en el agua hirviendo. Bueno, y hay otros videos, entiendo, que serán absolutamente impublicables o indifundibles por lo antiético, por lo asqueroso.
Es decir, alrededor del drama del señor Assange no solamente hay drama, no solamente hay comedia, no solamente hay engaño, no solamente hay el estado de propaganda, también hay la reproducción en pequeño y en grande de lo perverso que fue un régimen corrupto. Solamente por darle una idea, tengo documentos donde por cambiar seis foquitos, o sea, seis cámaras, 6 luces, 6 cámaras. De cámaras que aquí en Quito cuestan 150 cada una, pero como mucho, y que en Europa costará la tercera parte, se inventan facturas de $160,000. El año pasado yo publiqué en mi columna en El Universo un artículo que dice miserable hacker, porque el señor Assange no es un periodista, ya lo ha dicho el señor Torres, es un espía digital, es decir, es un hacker. Y ahí yo ya le doy en ese artículo algunas pistas a la Contraloría. Le digo, investigue los contratos, investigue el contrato de personal de seguridad con la empresa Bluecell y UC Global, la misma empresa que le presta a los orangutanes que lo cuidan, creo que hasta hace muy poco, en Bélgica, y que tiene domicilio en Jerez de la Frontera, en España. La personalidad del señor Romy Vallejo y del señor Quesada, que está preso y que quizás no salga. Tienen que investigar la Contraloría y auditar millonarios contratos con la empresa Smart Solution, con la empresa LCC, con la empresa italiana. ¿Usted cree que el señor Baltasar Garzón es un revolucionario que su dinero sacaba para venir a las fiestas o hacer compinche del señor Correa cuando se tomó la justicia en los años 2011 y 2012? No, señor. El señor Baltasar Garzón, Evan y sé qué cosas, que le acompañaba en los recorridos de los gabinetes itinerantes al señor Correa, constan los contenidos, tenían honorarios. Claro, no sé qué pasa, pero se supone que desde la Contraloría General del Estado debería haber alguna información, aunque los gastos especiales y los gastos reservados, que la vieja política los eliminó porque fueron fuente de corrupción, el señor Correa los volvió a utilizar a discreción absoluta, con un contralor que se ha llevado los archivos. Y con un contralor que se llevaba los archivos y que pedía coima. Tienen que haber algunos vestigios en los archivos de la CNI, de la CNAIN. Espero que los archivos de la CNAIN no hayan desaparecido como las bitácoras de Arturo, planteado así el tema, las investigaciones permanentes que le ofreces al país, ¿hay un segundo video? ¿Hay alguna cosa que tenga previsto Código Vidrio? ¿Y cómo contextualizar? Y yo te pediría ahí el costo de poner a la figura que retaba al poder mundial y a la cabeza sobrepasaba a Fidel Castro y todo eso, que se volvía Correa y Patiño su adalid. Uno diría, ese costo nos está pasando una gran factura y una casi payasada de política exterior, entonces que otros la aplaudían, ¿no? Sí, creo que a la hora de evaluar, Francisco, el costo-beneficio evidentemente salimos perdiendo de largo en el país, porque vemos cómo se ha hecho hay un manejo discrecional completo, se le mete a la CNAIN, hoy sí es pues precisamente porque hay una relación, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que mucha de la información que se manejaba en ese momento desde la CNAIN servía además para interferir en otros procesos, en procesos electorales, por ejemplo,
Entonces, esto necesitaba además una alianza con, y eso es una cosa que se debe investigar, ¿no es cierto?, cuál fue la relación de la SENAIN, como precisamente acaba de comentar Patricio. O sea, cuál era la cooperación que había entre Wikileaks y la SENAIN, por ejemplo. Entonces, me parece que hay muchísimas líneas de investigación. Nosotros seguimos, yo he seguido este tema, Francisco, desde el año 2010. O sea, cuando estuve en el comercio yo ya publiqué algunos trabajos porque me parecía que era un tema tan importante y desde ese momento tú ya tienes la sensación de que se viene algo, se viene fraguando. Hay este ejercicio de simulación del que hemos conversado hoy, pero además hay un prejuicio en función de catapultar la imagen de Rafael Correa sin reparos, o sea, sin ponerse a pensar ni a meditar mucho de los daños que eso va a significar al Estado ecuatoriano. Entonces se privilegia esta propaganda alrededor de Correa, que estaba ávido de convertirse en el sucesor de Chávez, ¿no es cierto? Y alrededor de eso se generan un sinnúmero de campañas y de propagandas en las que se gastan cientos de miles de dólares, si no millones de dólares, a través, por ejemplo, de Market Square en Estados Unidos, en la embajada también se contrataron esos servicios propagandísticos de publicidad apenas. Evidentemente hay muchas líneas por investigar y nosotros sí tenemos material que evidentemente estamos procesando y haremos el procedimiento que siempre hemos hecho para verificar la información, contrastarla y publicarla para que la gente siga entendiendo fue realmente un latrocinio, o sea, de la sede diplomática, de la forma en que se los funcionarios diplomáticos, privilegiando la del asilado. Como digo, es una historia insólita lo que ocurrió y es un ejemplo de que nunca más se debería repetir y precisamente por eso es importante contar esas historias. Arturo, ¿has conversado con los embajadores de esa época? Embajadores que uno diría, ¿cómo pudieron tolerar esto, no? El verles puestos cascos, cicleando por Londres como una demostración de poder, si bien no en la farra, organizando la farra. ¿Te han dicho algo? ¿Conversaste con ellos? Sí, Francisco, yo el año pasado trabajamos... Está Falconi, está la señora Albán. Así es, la embajadora Albán no ha querido pronunciarse públicamente, no, yo le hice varios pedidos de entrevista y ella no prefirió realmente no pronunciarse, y el embajador Falconi sí, con él sí he conversé el año anterior cuando trabajamos en una investigación con la CNN que fue publicada en mayo pasado sobre la injerencia de Wikileaks y de Assange desde la embajada en las elecciones de Estados Unidos. Ahí contamos en detalle cómo Assange accedió al material, cómo ingresaban libremente con discos duros y sacaban información justo en los días claves cuando Assange disparó desde la embajada toda la información. ¿Y cómo? Además, el equipo de Internet para poder hacer toda esa divulgación de miles, de cientos de miles de documentos que al final acabaron inclinando la balanza a favor de Trump en perjuicio de Hillary Clinton, ¿no es cierto? Entonces, Hillary Clinton se convirtió en una obsesión de Julian Assange. Hay que decirlo también, esto es importante porque desde el 2010 ella estaba en el Departamento de Estado, ella era la cabeza. Secretaria de Estado. Exacto, entonces ella era la cabeza de las relaciones exteriores en el gobierno de Obama. Wikileaks, y entonces Assange tenía una... Ahí es donde el Ecuador incluso expulsó una embajadora. Investigado por corrupción, y al día siguiente Correa montó en cólera porque él fue el que le nombró al comandante a través del ministro de gobierno, y ese fue el motivo. O sea, un cable, por ese cable le expulsan a la embajadora y realmente rompen de facto
rompimiento de relaciones con Estados Unidos, se expulsa al equipo, al personal militar. También al personal militar aquí de la embajada, sí, y se rompe con la USAID y todo eso, ¿no? Hay un rompimiento brutal y la ayuda a antinarcóticos cae, o sea, y esto entra en el otro, en parte del otro rompecabezas. Se rompe totalmente la relación, baja, cae, la base de Manta había sido expulsada, cae el tráfico y entera la UIS, la Unidad de Investigaciones Especiales que seguía a las FARC y los contactos con el narcotráfico y con Alianza País. O sea, esto no es coincidencial, está bien armado. Una pieza suelta, Francisco, por eso es que todas estas conexiones y nos llevan nuevamente a este caso Assange, o sea, hay muchas aristas que investigar todavía en este caso. Doctor Rivera, usted encuentra que hay la capacidad, Arturo y los medios de comunicación demuestran que no solo que no están dispuestos a callar, sino que van a seguir trabajando y su trabajo de investigación. Pero también se necesita una actitud política de respuesta frente a lo que se expone. ¿Hay espacio para esto? ¿Deberemos esperar un nuevo gobierno, a lo mejor una nueva tendencia para enfrentar? ¿Y qué elementos debería tomar en consideración esta nueva posibilidad de enfrentar esto? Francisco, hay que hacer siempre una campaña contra el olvido. Si bien hay un derecho de última generación que es el derecho al olvido, para que, por ejemplo, usted pueda pedir que parte de su información que le hace daño hace 10 años en Facebook tenga que borrarse porque ya pasó. Pero después de que pague la pena. Claro, pero aquí hay que luchar contra el olvido. Punto 1. Punto 2. Hay que señalar y recordar a los ecuatorianos que gran parte de la fétida corrupción que se va descubriendo cada día más no ha sido consecuencia de la acción de los órganos de control del Estado, sino papel de comunicadores sociales independientes o de portales como por ejemplo Código Vidrio. Ese es un acto que hay que reconocerlo, pero esto no se podía haber hecho si es que el poder señor Correa. Todo el secretismo que rodeó desde el 2017 para adelante para que esta dama, María Fernández Espinosa, me parece, le otorgue la nacionalidad al señor Assange y le otorgue una función diplomática. Oiga. Bueno, la Asamblea no les permitió ese juicio. Claro, pero eso no es una traición a la patria. Es decir, hay una cantidad de información que todavía deberíamos de investigar. ¿Qué hizo este señor Fidel Narváez? Por aliar, puede ser. Y la plata que dice que puede ser que se podría pedirle que nos explique de dónde tiene. Lo que decía algún amigo que vive en Inglaterra, que sería él es el que firmó el salvoconducto para el señor Snowden. Él fue parte de la trama, mimado de Patiño y mimado de Correa, aunque simulaban que le habían sancionado a este señor, que era un simple activista de extrema izquierda y que de la noche a la mañana devino pues en importante, que aparenta ser un juego de héroes y bandidos, pero yo diría fue un juego entre bandidos jugando a ser héroes. Tiene mucho que decir la señora Ana Albán, calladita, bien cómoda, como ella no ha hecho nada. Hay que investigar, pueden haber muchas cosas ahí. Y tan fue al extremo de que todo este drama, toda esta comedia montada por el Estado de propaganda, tenía como fin servicios especiales al señor Putin. No es entonces raro que usted tenía antes al señor Assange ocupando una parte de entrevistas en Rusia. También lo tiene la señorita defensora del socialismo del siglo XXI, gran amiga sobre todo de Correa, amiga del señor Patiño, y que se paseaba en todo este sainete que montaron.
hay que continuar las investigaciones. Probablemente en la Contraloría encontraremos menos porque el bandido que estuvo 10 años ahí se llevó todo, pero tiene que haber huellas, pues no hay delito que no quede huellas. Las transferencias del ministerio a los gastos reservados, por ejemplo, habrá que esperar, ya que este momento no se puede por la debilidad extrema del gobierno del presidente Moreno, que el día de mañana venga un gobierno más firme, con la ley en la mano, con la legislación. Yo dejo finalmente una duda. Vía digital, es decir, con un dedo, con un clic, podía variar lo que él quería. ¿Se imaginan ustedes un Assange conectado directamente con la FENAIN y un Assange que penetraba el sistema informático del Consejo Nacional Electoral? ¿Se imaginan? ¿De dónde acá las victorias increíblemente amplias del señor Correa en todas las elecciones a partir del 2013? Ahí siembran las dudas, ¿no? Assange era especialista en eso. En algún milímetro, en alguna instantánea, dice que el voto electrónico sería la peor de las tonterías, porque con un solo clic se puede manipular. No, acá lo dejo simplemente como interrogante. Antes de despedirnos, yo quisiera primero que escuchen un reporte de el compañero Paul Tutibén de nuestra amiga Teleamazonas para pedirles un comentario sobre este reporte y terminar este diálogo. Nos reporta. Seguimos aquí en la ciudad de la Kennedy Norte, en la parte externa de la casa del expresidente de la República, Abdalá Bucaram. Hace pocos minutos terminaron los elementos de la policía en retirar las de la casa del expresidente de la República. Serían cajas llenas de pruebas para COVID-19, como también cajas llenas de mascarillas. Estas han sido retiradas y sirven como evidencia sobre la investigación que se sigue. Según lo que se conoce, aquí en Guayaquil se ejecutaron decenas de allanamientos desde las 4 de la madrugada y en específico aquí en la Kennedy Norte fue detenido el expresidente de la República, aparentemente porque no habría justificado la posesión o la tenencia de un arma de fuego. Luego de las cajas que ya han sido retiradas van a ser llevadas a la PJ como evidencia. Según la cuenta de Twitter de la Fiscalía en Guayaquil, se allanó este domicilio del expresidente de la República dentro de las investigaciones iniciadas por el presidente de insumos médicos en el Hospital del Seguro. El expresidente de la le están haciendo las pruebas médicas para luego realizarle la audiencia de formulación de cargos. Repetir, también fue allanada la casa de su hijo Dalo Bucaram. La casa queda justamente al lado la de su padre. Arturo, esta es una información que se está desarrollando desde la madrugada. Es para cerrar en un contexto. ¿Cómo nos salvamos de esto, Arturo? Ay, qué cosa más grave, ¿no? Qué pregunta, ¿cómo nos salvamos? No sé, me parece que la corrupción es endémica, Francisco, es un tema que lastimosamente es la herencia del gobierno de Rafael Correa, que dejó enraizada la corrupción a todo nivel, es una corrupción sistémica. Que así conseguía sus aliados, ¿no? En todos los estamentos públicos, a todo nivel, política exterior, instituciones públicas, no se salvó nadie, no se salvó ninguna organización. Entonces estamos frente a un esquema enquistadas durante muchos años. Yo veo que hay un gran esfuerzo de la Fiscalía por integrar y por tener una mirada mucho más integral del combate a la corrupción, pero esto debería ser encabezado para buscar una coordinación con diferentes instancias de la justicia, no solamente Fiscalía. Se debería responder. Así es, y el nivel preventivo, donde hay una estructuración que es el que también
no hay que satanizar solamente al sector público, sino que este es un esquema que nos afecta a No, todos. se ve que ahí hay una organización que trabaja en los dos lados. Es una moneda de dos caras ahí. Completamente, y no hay que olvidar que precisamente esto emerge porque hay más circulación de dinero, y cuando hay más circulación de dinero, de millones, ahí está la corrupción, y ahí funciona la maquinaria, se activa, como ya tienen procesos bien establecidos, entonces básicamente es el tren de la corrupción que lo arrasa todo y sigue funcionando a toda máquina. Arturo, muchísimas gracias por el aporte. Ramiro, un comentario sobre esto para terminar. Como se ha dicho, es pandémica, es cruel, es un flagelo. Una reflexión para los ecuatorianos que nos escuchan. Si en una sola de corrupción mafiosa para sobreprecios, para suplantar firmas, para comunicadores, periódicos que actúan pues sin temores, sin ser perseguidos como antes. ¿Se imaginan ustedes en más de 100 declaratorias de emergencia del señor Correa? El terremoto de Manabí, que recaudan más de 3.000 millones de dólares, se sostiene que el robo supera los 2.000 millones de dólares. Me parece que lo que está haciendo la Fiscalía en acción conjunta con la policía, con el Ministerio del Interior, es digno de reconocimiento y de apoyo. Nadie explica cuál era el ligamen, el círculo, el compromiso que tenía el señor presidente con los señores Bucarán. Pero, ¿quién entregó los hospitales del IES y el sistema de salud pública a mafiosos, a gente que no iba a respetar ni siquiera el momento más triste del dolor, cuando han muerto ecuatorianos con coronavirus? Y ese instante, ese momento, con las fundas, robaban. Son infames. La lucha contra la corrupción debería ser, Francisco, una meta nacional. Perfecto el operativo. Perfecto el operativo en el domicilio del prefecto del Guayas. Tienen que investigar también las señales de corrupción en el municipio de Quito, porque claro, es bonito hacerse unos videos, espantoso, ¿no? Aparentemente espontáneos, apareciendo como que hago todo chévere y dejar que el resto robe. Hay un principio en democracia, Francisco, que es el principio de la responsabilidad, porque el que no firma nada, no ordena nada por escrito y desde el comienzo tú haz todo, tú tienes carta blanca. Y luego cuando se descubre la corrupción, ¿qué dice? No he conocido, yo no me he metido en eso, yo he estado trabajando, yo estaba en el territorio, no podía preocuparme de un funcionario honesto, con valor ético y moral, no deja cabo suelto, Francisco. Son ojos y oídos para impedir que aún el más cercano... Para eso ellos son los responsables políticos. Supuesto que tenga tentaciones de pecar. Es el principio de la responsabilidad. Aunque no hayas firmado, eres el prefecto. Aunque no hayas estado todos los de ahí, eres el alcalde y tienes responsabilidad. Y entonces es doloroso que aún ahora en el municipio de Quito se estén expresando y visibilizando actos de corrupción en plena pandemia. Doloroso y condenable. Yo quiero agradecer a Arturo Torres, él dirige Código Vidrio, este portal que nos ha puesto en evidencia. Y yo digo que escogió el video, quizá Ramiro Rivera nos decía, hay otros que son impublicables, con musicalizado, que demuestra realmente lo que nos ha pasado estos 13 años y quienes nos manejaron. Agradecer nuevamente ese trabajo a Arturo Torres y al doctor Ramiro Rivera, con quien hemos analizado, incluida la última parte del reporte de Teleamazonas. Con esto estamos terminando. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias.
A un mundo diferente. Pero debemos volver. Debemos volver por aquello que nos apasiona. Por lo que mueve nuestro corazón. Aquello que quedó pendiente. Por las deudas no saldadas. Debemos volver por lo que amamos. Por quienes amamos. Por quienes dependen de nosotros. Debemos volver para recuperarnos. Para intentarlo. Para ayudar. Debemos volver para ayudar. Debemos volver por nosotros. Por nuestro país. Seguros. Protegidos. Distanciados. Adaptados. Responsables. Conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. En todas partes. Ponte Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario.